Capítulo 1. Abandonados en el yermo. Los hijos gemelos del planeta Coral colgaban bajos en el cielo proyectando largas sombras sobre el terreno árido y agrietado. El desierto desolado. Se extendía interminablemente un yermo estéril que resonaba con los gritos de criaturas ocultas bajo la superficie. Entre esta desolación, una joven alienígena yacía inmóvil. Su cuerpo medio enterrado en el polvo, la habían dejado morir. La piel plateada de la niña típica de su raza, Sanan reflejaba la luz moribunda del día, pero había perdido su brillo habitual. Su cuerpo estaba débil, desnutrido y devastado por el calor implacable. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de esperanza, estaban cerrados ahora escondiendo la agonía de la traición. Su gente la había abandonado sin pensarlo dos veces. Era la forma de los San. Sus rígidas tradiciones dictaban que solo los miembros más fuertes de su tribu merecen sobrevivir. Los jóvenes, los débiles, los enfermos, eran cargas que debían descartarse. Cuando su enfermedad los golpeó era solo cuestión de tiempo antes de que decidieran que ella ya no tenía un lugar entre ellos, así que la habían dejado en el yermo para marchitarse como lo habían hecho con tantos antes que ella. Pero lo que no sabían, lo que no podían haber imaginado, era que ella no estaba sola aquí, escondida en la inmensidad del desierto a unas pocas millas de donde yacía. Vivía Jonas Walker, un humano, un anciano canoso y débil por años de sobrevivir en este planeta implacable. Había llegado a Coral hace décadas, como parte de una expedición humana para estudiar la extraña ecología del planeta. Pero la expedición había sido olvidada hace mucho tiempo, y Jonas había elegido quedarse atrás viviendo una vida tranquila en aislamiento. Jonas había visto a la tribu de las chicas pasar por su territorio ese mismo día. Las había observado desde AAR, observando sus movimientos con tranquilo interés. Había visto la forma en que llevaban a la niña en sus brazos, y luego la dejaron caer al suelo sin ceremonias como una herramienta rota. No era la primera vez que Jonas había presenciado la crueldad de los Sans. Eran un pueblo orgulloso, brutal en sus creencias y no toleraban la debilidad. Cuando la noche comenzó a caer, Jonas empacó sus escasos pertenencias de su refugio improvisado y decidió salir. Sabía que el desierto no era un lugar para dejar solo a nadie, especialmente a un niño. Incluso los seres más duros de Coral tendrían dificultades para sobrevivir una noche al aire libre, donde la temperatura bajaba drásticamente y depredadores mortales emergían de sus capas subterráneas para cazar con su viejo speeder tarareando suavemente. Jonas se dirigió hacia el lugar donde había visto caer a la niña. Su speeder era poco más que una máquina destartalada y remendada. Pero le sirvió bien. Los vientos aullaban mientras corría por las dunas. Su cabello gris ondeaba detrás de él como una pancarta cuando llegó a la ubicación de la niña. El cielo estaba oscuro y el frío había comenzado a instalarse. Jonas desaceleró su speeder hasta detenerse y se quitó las botas crujiendo contra el suelo quebradizo. Se acercó a la niña con cautela, arrodillándose a su lado para inspeccionar su condición. Respiraba, aunque superficialmente, y su piel estaba fría al tacto. Su ropa delgada brindaba poca protección contra el duro clima del desierto. «Pobrecita», Jonas murmuró para sí mismo, corriendo mano a través de su barba. ¿Qué clase de personas dejan atrás a los suyos de esta manera sin perder más tiempo? Jonas levantó a la niña en sus brazos. Era liviana, demasiado liviana, y podía sentir sus huesos presionando contra su piel. La llevó a su velocidad y la acostó con cuidado en la parte de atrás, cubriéndola con su vieja manta. Los motores rugieron, a la vida nuevamente, mientras se dirigía de regreso a su refugio. El viento frío mordía su rostro. Jonas vivía en un pequeño puesto avanzado desgastado, escondido entre dos formaciones rocosas irregulares que ofrecían cierta protección contra los elementos. No era mucho, pero lo había mantenido vivo durante años. El edificio
Era un antiguo vestigio de una operación minera abandonada hace mucho tiempo por las compañías humanas que alguna vez buscaron explotar los recursos del planeta. Jonás había recolectado lo que pudo y lo convirtió en su hogar. Una vez dentro, acostó a la niña en un catre y la cubrió con otra manta. Encendió un fuego en el antiguo hogar calentando la pequeña habitación cuando el calor comenzó a llenar el espacio. Jonás miró más de cerca la condición de la niña. Estaba claramente desnutrida y su respiración era... Jonas suspiró profundamente. Había visto este tipo de cosas antes. Los Ans eran un pueblo duro y no tenían piedad de aquellos que consideraban indignos. Le enfermaba pensar que podían simplemente descartar a uno de los suyos de esta manera, especialmente a un niño. Sacudió la cabeza y se puso de pie, moviéndose para recoger algunos suministros. Sacó un pequeño frasco de líquido, una mezcla de hierbas y nutrientes que había aprendido a crear de la flora local. No era mucho, pero ayudaría a estabilizarla con suavidad. Inclinó la cabeza de la niña hacia atrás y dejó que unas gotas cayeran en su boca. Se movió ligeramente, pero no se despertó. Jonas se acomodó en su silla y la observó mientras yacía allí. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Había vivido solo durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era cuidar a otro ser. Pero algo en esta niña despertó un viejo instinto en él, una necesidad de proteger, ayudar mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera. Jonas se hizo una promesa silenciosa a sí mismo de que mantendría a esta chica con vida sin importar lo que hiciera falta. Ella merecía algo, mejor que el destino que su gente le había dejado. Jonas no sabía que este simple acto de bondad pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría el destino de la gente Sanan para siempre. La chica se despertó con el suave resplandor de la luz del fuego y el olor desconocido del humo. Su cuerpo se agitó por todas partes y su mente estaba nublada por la confusión. No recordaba cómo había terminado aquí en este lugar extraño. Lo último que recordaba era el frío interminable de la noche del desierto mientras yacía abandonada en la arena. Trató de sentarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Un gemido escapó de sus labios atrayendo la atención de Jonas, que había estado dormitando en su silla junto al fuego. «Tranquila ahora», dijo con voz ronca pero amable. «No intentes moverte demasiado rápido. Has pasado por mucho». Los ojos de la chica se abrieron y lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había visto a un humano antes, no de cerca. Así los humanos eran extraños para su gente, forasteros, que una vez habían venido a Coral por razones que ella no entendía. La mayoría de ellos se habían ido hace mucho tiempo, pero aquí estaba uno, sentado frente a ella con una mirada de preocupación en su rostro curtido. ¿Quién? ¿Eres tú? Logró croar su voz, caballo por deshidratación. «Mi nombre es Jonas», respondió acercándose para ofrecerle un vaso de agua. «Te encontré ahí afuera en el desierto, pensé en traerte aquí y ver si podía ayudar». Dudó por un momento, pero luego aceptó la taza con manos temblorosas. El agua estaba fría y refrescante, y alivió su garganta reseca después de tomar unos sorbos. Devolvió la taza y apoyó la cabeza sobre la almohada. «¿Por qué me salvaste?», preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. «Mi gente me dijeron que no era lo suficientemente fuerte». Jonas suspiró y se recostó en su silla frotándose la cara con una mano. «Sé cómo es tu gente. Tienen algunas ideas extrañas sobre la fuerza, pero eso no significa que merezcas merecer morir ahí fuera nadie». Lo hace por un largo momento, la chica no dijo nada. Su mente daba vueltas con pensamientos. De su tribu, la habían abandonado. La habían dejado de lado como si no valiera nada. Y sin embargo, aquí estaba este humano, un extraño que había hecho todo lo posible para salvar su vida. Ella no entendía por qué. «¿Cómo te llamas?», Jonas preguntó después de un rato. Ella dudó, su mente lenta, mientras trataba de formar las palabras. Sira finalmente susurró. «Mi nombre es Sira Jonas». Asintió bien Sira. «Ahora estás a salvo. Descansa y hablaremos más cuando te sientas mejor». Mientras Sira volvía a caer en un sueño intranquilo, Jonas se recostó en su silla sumido en sus pensamientos. No tenía idea de lo que iba a hacer a continuación. Pero una cosa estaba clara, esta chica había pasado por más de lo que cualquiera de su edad debería tener que soportar, y si él
Iba a ayudarla, tendría que estar preparado para lo que viniera después, pero lo que ni Jonas ni Sira se dieron cuenta fue que su supervivencia desencadenaría un efecto dominó que llegaría mucho más allá de la tranquila soledad de el refugio de Jonas, el destino del pueblo. San estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubieran imaginado. Capítulo 2. Un nuevo amanecer de esperanza. La luz de la mañana se filtraba a través de las pequeñas ventanas de polvo del refugio de Jonas. El desierto más allá ya estaba comenzando a calentarse, aunque el frescor de la noche aún permanecía en el aire dentro. El suave crepitar del fuego en el hogar era el único sonido que se mezclaba con la respiración lenta y constante de la niña que acababa de escapar de la muerte. Sira abrió los ojos parpadeando mientras se adaptaba a la luz tenue de la habitación. Los eventos del día anterior regresaron corriendo. Su tribu la abandonó. El frío agarre de la noche del desierto y luego este humano. Giró la cabeza ligeramente y vio a Jonas sentado en la misma silla que antes. Sus manos estaban ocupadas con algún tipo de pequeño dispositivo mecánico. Tenía el aspecto de un hombre acostumbrado a estar solo. Las líneas de su rostro eran profundas por años de dificultades, pero había una cierta gentileza en sus movimientos, algo que la hizo sentir un poco más segura en su presencia. Jonas la notó, mirándolo, y dejó el dispositivo. Mañana él la saludó con una pequeña sonrisa. ¿Cómo te sientes? Sira intentó levantarse, pero hizo una mueca de dolor cuando los músculos protestaron. Su cuerpo todavía estaba débil. Su energía se había agotado por los días de abandono y exposición. Creo que mejor, respondió suavemente, su voz todavía ronca. Se paseó por la habitación tratando de entender dónde estaba. Las paredes estaban hechas de metal viejo y piedra, remendadas con los materiales que Jonas había rescatado de las operaciones mineras abandonadas del planeta. No era mucho, pero estaba muy lejos de la desolación en la que la habían dejado. Jonas se puso de pie y se acercó a su catre con un tazón pequeño de caldo en sus manos. Aquí deberías comer algo, no es mucho, pero te ayudará a recuperar fuerzas. Tomó el tazón con vacilación. Sus manos todavía temblaban levemente. El caldo estaba tibio y sabía ligeramente a hierbas locales, desconocido, pero no desagradable. Mientras bebía lentamente, los pensamientos de Sira regresaron a su tribu. Siempre había sabido que eran duros, crueles, pero la realidad de ser expulsada de esta manera era algo que no había entendido realmente hasta ahora. El dolor de la traición estaba fresco, carcomiéndola tanto como su hambre tenía. ¿Por qué me ayudas?, preguntó de nuevo. Su voz un poco más fuerte ahora. No me conoces. Solo salgo de la semana. Dijeron que no valgo la pena salvar. Jonas se acomodó, de nuevo en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Vale la pena salvar, eso es un montón de tonterías, dijo con un dejo de irritación en su voz. He estado aquí el tiempo suficiente para ver cómo tu gente trata a cualquiera que piense que no es lo suficientemente fuerte. Pero no me lo creo. No me importa lo que piensen. Estás vivo. Y esa es razón suficiente para ayudar. Sira se quedó callada por un momento, mirando el cuenco en sus manos. Nadie le había hablado. Así antes en su tribu el valor se medía por la fuerza y la contribución. Ella nunca había sido la más fuerte, nunca la más hábil en cazar o pelear. Y cuando enfermó, ese había sido el último clavo. En el ataúd se había convertido en una carga, algo para descartar. Pero este humano, él no la veía de esa manera. Tú, Dot, ¿no vives por la fuerza?, preguntó con cautela sus ojos, encontrándose con los de él por primera vez. Jonas soltó una pequeña risa. La fuerza es importante, seguro, pero no lo es. Todo a veces la supervivencia se trata de ser inteligente, saber cómo adaptarse, y a veces se trata solo de amabilidad. Aprendí eso con los años. Sira parpadeó, tratando de procesar lo que estaba diciendo. La amabilidad no era un concepto que tuviera mucho lugar en su mundo. Su tribu creía que la compasión era una debilidad, un defecto que llevaría a la ruina, pero aquí estaba este humano viviendo solo en medio del desierto, diciéndole que era la amabilidad lo que mantenía a la gente con vida. Era una idea extraña, y por qué IT se despertó. Algo dentro de ella, algo que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de miedo e incertidumbre. Jonas pudo ver la confusión en su expresión y le dio una sonrisa gentil. Tienes un largo camino por delante, niña, pero no eres tan débil.
¿Cómo crees he visto a personas con toda la fuerza del mundo derrumbarse cuando llega la verdadera prueba? Todavía estás aquí. ¿No es así? Eso dice algo por primera vez en días. Sira sintió una chispa de esperanza. Había estado convencida de que su destino estaba sellado, que estaba destinada a morir, solo en el desierto como tantos, delante de ella, pero ahora sentada en este pequeño refugio desordenado con un tazón de caldo caliente en sus manos, ya no estaba tan segura. Tal vez había algo para ella después de todo. A medida que pasaban los días, Jonas cuidaba a Sira hasta que recuperó la salud con una mezcla de cuidado, paciencia y su limitado conocimiento de la biología alienígena. Había vivido en Coral durante tanto tiempo que se había convertido en una especie de experto en la flora y fauna local, usando las plantas que lo rodeaban para crear remedios curativos que ayudaron a acelerar su recuperación. Lentamente, pero con seguridad, su fuerza regresó, aunque estaba muy lejos de los estándares rígidos de su tribu. Por las noches, se sentaban junto al fuego, y Jonas le contaba historias de la tierra, de ciudades hechas de vidrio y acero, de océanos que se extendían infinitamente hasta el horizonte, y de la gente que vivía allí. Sira escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada por este mundo extraño tan diferente del suyo. Nunca había dejado Coral. Nunca imaginó lo que había más allá de las fronteras del territorio de su tribu. Escuchar sobre un lugar donde la gente vivía en armonía, donde la fuerza no era la única medida de valor, era casi demasiado. Para comprender, no puedo creer que exista un lugar como ese, dijo Sira una noche. Sus ojos, brillando en la luz del fuego, suena muy pacífico. Jonas se rió entre dientes, atizando. El fuego con un palo tiene sus problemas como cualquier otro lugar, pero sí la tierra tiene sus momentos de paz. A veces lo extraño, aunque he estado aquí tanto tiempo que no estoy segura de encajar más. Sira inclinó su cabeza curiosa. ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Por qué no regresaste? Jonas se reclinado en su silla. Esa es una larga historia, digamos que tuve mis razones, Vine. Aquí con un grupo de investigadores, y cuando el proyecto se vino abajo, la mayoría de ellos se fueron a casa, pero yo no tenía mucho, esperándome de regreso en la Tierra. Así que pensé que haría una vida para mí aquí. No es mucho, pero es mío. Sira se quedó en silencio por un momento. Contemplando sus palabras, nunca había conocido a nadie como Jonas. Antes en su mundo, la gente siempre estaba esforzándose por más poder, más control, más respeto, pero Jonas parecía contento con lo poco que tenía. Si hubiera construido una vida para sí mismo a partir de los restos de un mundo olvidado y, de alguna manera, hubiera encontrado la paz en él. Cuando su fuerza regresó, Sira comenzó a ayudar a Jonas con sus tareas diarias. Aprendió a reparar la vieja maquinaria en la que confiaba, a recolectar las hierbas y plantas que los mantenían alimentados, e incluso a defenderse de las peligrosas criaturas que vagaban por el desierto por la noche. Aunque todavía se estaba recuperando, encontró un sentido de propósito en el trabajo, algo que nunca antes había sentido en su tribu. Pero a medida que los días se convertían en semanas, algo más comenzó a pesar en su mente. Sabía que su tribu nunca vendría a buscarla. Habían tomado su decisión y a sus ojos ella ya estaba muerta. Pero no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Había escuchado rumores antes de su partida. Susurros de naves extrañas en el cielo y desapariciones misteriosas entre la gente San. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Sira finalmente expresó sus preocupaciones. Jonas, comenzó vacilante. He estado pensando, no sé si es seguro para mí quedarme aquí. He oído cosas sobre mi tribu, sobre otras tribus, algo está pasando en Coral y no creo que sea bueno. Jonas frunció el ceño dejando su taza de té. ¿Qué tipo de cosas? Desaparecen personas. Sira dijo en voz baja. Escuché rumores antes de que me expulsaran naves en el cielo. Personas siendo llevadas. En la noche, nadie sabía a dónde iban, pero pensaban que nunca regresaban. El rostro de Jonas se oscureció mientras escuchaba. Yo mismo he oído algunas cosas. Aunque no he visto nada de cerca, se ha hablado de esclavistas mercenarios, de
fuera del mundo, apuntando a planetas como Coral, porque saben que los lugareños no pueden defenderse. El corazón de Zaira se hundió. Los San eran un pueblo orgulloso y poderoso, pero incluso ellos no serían rival para una fuerza organizada de más allá de las estrellas. Si lo que Jonas estaba diciendo era cierto, entonces su gente y las otras tribus podrían estar en grave peligro. No sé qué podemos hacer, admitió, su voz temblando levemente. Mi tribu me expulsó. Nunca me escucharían incluso si intentara advertirles. Jonas se quedó en silencio por un momento mirando fijamente el fuego. Luego miró hacia arriba. Sus ojos se llenaron de una tranquila resolución. Ya encontraremos una solución, dijo con firmeza. He vivido en este planeta el tiempo suficiente para saber que siempre hay una manera. Y si hay gente ahí afuera tratando de lastimar a tu tribu, no vamos a dejar que se salgan con la suya. Sira sintió una oleada de esperanza crecer dentro de ella, por primera vez en su vida. No estaba enfrentando el futuro. Solos juntos, ella y Jonas encontrarían una manera de proteger a su gente, incluso si no querían ser salvados. Capítulo 3. La creciente amenaza a la atmósfera en el pequeño puesto de avanzada de Jonas había cambiado la tranquila, pacífica rutina en la que él y Sira se habían establecido. Ahora tenía una corriente subyacente de tensión, las preocupaciones de Sira sobre su tribu y los rumores de barcos en el cielo pesaban mucho en sus mentes a medida que pasaban los días. Jonas no podía quitarse la sensación de que algo acechaba. Más allá del horizonte, algo que amenazaba no solo a los San, sino a todo. Coral, una mañana temprano, Jonas estaba afuera del refugio mirando hacia la extensión del desierto. Los soles gemelos comenzaban a salir arrojando un tono rojizo a través del cielo que había visto mucho en su tiempo en este planeta. Pero la idea de esclavistas, mercenarios, cazando seres sensibles, le provocó un escalofrío en la espalda. Esto era algo que no había enfrentado antes de que Sira se uniera a él afuera. Su delgada figura todavía era un poco frágil, pero mejoraba día a día. Sus ojos eran agudos, aunque reflejaban la misma inquietud que Jonas sentía. ¿Crees que vendrán por nosotros?, preguntó en voz baja. Su voz tenía un temblor de miedo. Jonas exhaló lentamente. Su curtido rostro se arrugó pensando. No lo sé, pero si están aquí y se llevan a la gente, no pasará mucho tiempo antes de que se vayan. Más audaz. La miró sintiendo la profundidad de su preocupación. Su tribu podría haberla expulsado, pero seguían siendo su gente. Podía verlo en sus ojos, la forma en que llevaba el peso de su destino sobre sus hombros. Había estado tratando de pensar en una forma de ayudar a advertir a los San, pero era difícil. Jonas era un extraño y ella también. Ahora no te escucharán, murmuró casi para sí misma. Incluso si vas con ellos, nunca confiarán. Un humano apenas confiaban en mí cuando estaba con ellos. Jonas suspiró, pasándose una mano por su cabello canoso. Puede que tengas razón, pero no podemos sentarnos aquí y esperar lo que venga. Los dos se quedaron en silencio por un momento, viendo al sol subir más alto en el cielo. El desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable. En algún lugar allá afuera, los San continuaron su existencia rígida. Sin darse cuenta del peligro que se acercaba, Sira apretó los puños. La frustración burbujeaba. Dentro de ella, esa misma gente la había dejado morir, y aún así no pudo evitar sentir la urgencia de salvarlos. Para hacer algo. ¿Qué pasaría si ella comenzara a mirar vacilante a Jonas? ¿Qué pasaría si pudiéramos obtener pruebas, algo que les muestre lo que está sucediendo, si pudiéramos encontrar uno de los barcos, o DOT, o un campamento donde están reteniendo gente? Jonas levantó una ceja. ¿Estás hablando de acercarte y conocer personalmente a los esclavistas, niño? Ese es un territorio peligroso. Lo sé, dijo rápidamente, pero podría ser la única manera. Si podemos probar lo que está sucediendo, tendrían que... Escuchen, no tendrían otra opción. Jonas se cruzó de brazos. Considerando sus palabras, era arriesgado, pero no se equivocaba. Si podían obtener evidencia de la presencia de esclavistas en Coral, les daría una ventaja. Algo concreto para llevar a los San y las otras tribus sin que les avisaran. Cualquier advertencia que dieran sería descartada como las divagaciones de un paria y un extraño. Está bien, dijo finalmente asintiendo para sí mismo. Si vamos a hacer esto, tendremos que prepararnos. Esto no va a ser fácil.
Los ojos de Sira se iluminaron con determinación, una chispa de la fuerza de la que siempre había dudado en sí misma. «Haré lo que sea necesario», dijo firmemente. Durante los siguientes días, Jonas y Sira trabajaron incansablemente para prepararse para lo que sería la misión más peligrosa que cualquiera de ellos hubiera intentado. Jonas recuperó partes de equipos viejos y diseñó un escáner improvisado capaz de detectar firmas de energía de Xi y otra tecnología avanzada. Le enseñó a Sira cómo usarlo, mostrándole cómo leer los datos e interpretar las señales. Empacó suministros, raciones, agua y Jonas había guardado algunas armas escondidas para emergencias. «¿Estás seguro de esto, Jonas?», preguntó una última vez mientras cargaban el speeder. Sira asintió con la cabeza, su determinación estaba clara. «Tengo que hacer esto si no lo hago». Una voluntad con todo preparado partieron a través del desierto. Su destino una región conocida como la Cordillera Gris, serie de formaciones rocosas irregulares que se encontraban mucho más allá del alcance de los territorios. San se rumoreaba que era un escondite para contrabandistas y piratas, aquellos que operaban fuera de la ley y se ganaban la vida atacando a especies más débiles, si había esclavistas en Coral. Jonas razonó que este sería el lugar desde donde operarían el viaje. Fue agotador el calor del día los golpeaba mientras los speeders corrían a través de las dunas. El paisaje se volvía más traicionero cuanto más se acercaban a la Cordillera Gris. El desierto, una vez plano, dio paso a imponentes acantilados y estrechos cañones se detuvieron ocasionalmente para descansar, pero el tiempo era esencial. Los esclavistas podrían estar moviéndose en cualquier momento, sacando a sus prisioneros del mundo antes de que alguien pudiera detenerlos. Cuando los soles comenzaron a sumergirse bajo el horizonte, llegaron al borde de la Cordillera Gris. Las sombras de las rocas se extendían largas y amenazantes, creando una atmósfera espeluznante, mientras el viento aullaba a través de los estrechos pasajes que Jonas trajo. El speeder se detuvo y sacó el escáner. Sus ojos se entrecerraron mientras ajustaba la configuración. «Deberíamos estar cerca», murmuró. Frunció el ceño en concentración. «Estoy captando una leve señal de energía a unos 2 clics al norte de aquí». Sira miró en la dirección que él indicó. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento para el que se habían estado preparando. Si tenían razón, estaban a punto de tropezar con un campamento de esclavistas, un lugar donde su gente y posiblemente otros estaban cautivos. Procedieron a pie, moviéndose silenciosamente a través del terreno rocoso. Jonas le había enseñado a Sira cómo caminar sin hacer ruido, cómo mantenerse agachado y fuera de la vista. Cada sonido parecía amplificado en el silencio de la noche, pero siguieron adelante, impulsados por la urgencia de su misión. Finalmente, después de lo que parecieron horas de arrastrarse a través de las sombras, llegaron al borde de un acantilado que dominaba un pequeño valle debajo. Lo que vieron envió un escalofrío por la columna vertebral de Sira debajo de ellos. Enclavado entre las rocas, había un campamento de esclavistas. Docenas de pequeños edificios improvisados estaban dispersos por todo el valle, rodeados por vallas de guardias armados con alambres. Mercenarios por su apariencia patrullaban el perímetro. Sus armas brillaban en la tenue luz y dentro de las vallas, apiñados en grupos, estaban los prisioneros. La respiración de Sira se quedó atrapada en su garganta mientras escaneaba los rostros debajo de San. Había docenas de ellos junto con otras especies que no reconocía, todos amontonados en las sucias condiciones del campamento. Jonas maldijo en voz baja, maldita sea, lo sabía. Sira apretó los puños. Su corazón se aceleró. Esto era peor de lo que había imaginado. Su gente, su familia, estaba atrapada allí, cautiva por estos monstruos. La ira que había estado hirviendo dentro de ella desde su abandono se convirtió en un infierno ardiente. Quería correr allí para liberarlos y luchar contra los guardias con sus propias manos si tenía que hacerlo. Pero Jonás puso una mano en su hombro, tirándola hacia atrás. «Todavía no», susurró. «No podemos tomarlos a todos nosotros solos. Tenemos que ser inteligentes con esto». Sira respiró profundamente, obligándose a calmarse.
Abajo él tenía razón. Atacar a ciegas solo los mataría. Necesitaban un plan, una forma de reunir evidencia para demostrarle a los San lo que estaba sucediendo aquí, y reunir suficiente apoyo para liberar a los prisioneros. Jonas sacó un pequeño dispositivo de grabación y se lo entregó a Sira. Necesitamos acercarnos, grabar todo. El diseño del campamento, los guardias, los prisioneros. Esa será nuestra prueba. Sira asintió. Sus manos temblaban. Ligeramente mientras tomaba el dispositivo, se movieron silenciosamente a lo largo del borde del acantilado, acercándose sigilosamente al campamento mientras permanecían escondidos en las sombras. Los guardias no parecían notarlos. Su atención se centró en los prisioneros. Jonas señaló las ubicaciones de las estructuras clave, el centro de comando, la armería, los generadores de energía, mientras Sira grababa, todo mientras trabajaban. La mente de Sira corría con pensamientos de lo que vendría después si pudieran reunir suficiente evidencia. Podrían convencer a su tribu de actuar, pero incluso entonces, ¿sería suficiente? Los San eran orgullosos y tercos. ¿Escucharían a un paria y a un humano, o los descartarían como lo habían hecho? Siempre hecho de repente un bajo. Un estruendo resonó en el valle. Jonas se congeló y entrecerró los ojos mientras miraba hacia el horizonte. Una nave, una gran nave fuertemente armada, descendía hacia el campamento. Sus motores rugían mientras se preparaba para aterrizar. «Maldita sea», murmuró Jonas. «Parece que se están preparando para partir. Tenemos que apurarnos». El corazón de Sira latía con fuerza en su pecho mientras continuaban, reuniendo información. La presencia inminente de la nave proyectaba una larga sombra sobre el campamento. El tiempo se estaba acabando. Si no actuaban pronto, los prisioneros serían llevados dispersos por toda la galaxia para ser vendidos como esclavos. Y una vez que se fueran, tal vez nunca los encontrarían de nuevo. Terminaron sus grabaciones y se retiraron a la seguridad de los acantilados. Los corazones se aceleraban mientras trepaban de regreso hacia el deslizador. La mente de Sira estaba llena de adrenalina y miedo, pero también con un nuevo sentido de propósito. Tenían la evidencia que necesitaban. Ahora era el momento de enfrentar a su tribu. «Let 'em go», dijo Jonas acelerando el motor del deslizador mientras aceleraban hacia la noche. Todavía no hemos salido de esto, ya que corrió de regreso hacia los territorios San. Sira sintió una extraña mezcla de esperanza y miedo. El destino de su gente dependía de lo que acababan de hacer, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Capítulo 4. El destino de un pueblo. El Spider zumbó mientras atravesaba las dunas de corales perdonando el desierto, llevando a Sira y Jonas de regreso hacia los territorios Shan. El viento aullaba en sus oídos, pero el rugido de los motores no podía ahogar el latido de sus corazones. El tiempo se estaba acabando. Los esclavistas se estaban preparando para mover a los prisioneros, y una vez que se fueran no habría manera de traerlos de vuelta. Sira agarró el borde de su asiento con fuerza sus nudillos blancos, mientras el peso de la situación la presionaba. Por primera vez en su vida estaba regresando a su tribu, no como una débil marginada, sino como alguien con conocimiento vital. Conocimiento que podría salvar a su gente si solo escucharan, pero ese era el problema. ¿Escucharían? Su tribu la había abandonado para morir, y a sus ojos ella ya estaba muerta incluso si les mostraba la evidencia. ¿Lo creerían? ¿O la descartarían como siempre lo habían hecho, aferrándose a sus creencias rígidas sobre la fuerza y la supervivencia? «No te preocupes», Jonas dijo con voz firme a pesar de la tensión en el aire. «Tenemos la prueba que necesitan. No pueden ignorar esto». Sira asintió, aunque dudaba en el fondo de su mente. Los San estaban orgullosos, demasiado orgullosos. A veces admitir que necesitaban ayuda de un extraño, y mucho menos de un humano, sería difícil, pero esto era más grande que su manada. Sus vidas estaban en juego, y si no actuaban pronto sería demasiado tarde. Cuando el sol comenzó a salir, llegaron a las afueras del territorio Sanán. El paisaje familiar de rocas irregulares y vegetación escasa se extendía ante ellos, y en la distancia Sira podía ver el humo de las fogatas de las tribus enroscándose en el cielo. Su corazón dio un vuelco al ver que este lugar había sido su hogar una vez, pero ahora se sentía extraño, como un mundo al que ya no pertenecía. Jonas desaceleró el deslizador hasta detenerse a unas pocas millas del campamento.
Deberíamos acercarnos a pie, dijo. Mirando a Sira, si llegamos demasiado rápido pensarán que estamos atacando Sira. Asintió con la cabeza y salió. Del deslizador sus piernas se sentían inestables debajo de ella, pero respiró profundamente y se calmó. Este era el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez. Juntos comenzaron la larga caminata hacia el campamento San. Mientras se acercaban al borde del campamento, Sira podía sentir los ojos de los siglos sobre ellos, observando desde las sombras de las rocas. Una vez había sido parte de sus filas, pero ahora era una extraña para ellos, no sabía cómo. Reaccionarían a su regreso si la recibirían o la expulsarían una vez más cuando llegaron al perímetro del campamento. Un grupo de guerreros. San dio un paso adelante, bloqueando su camino. Su líder, una figura alta e imponente, con rasgos afilados y piel plateada que brillaba a la luz del sol, miró a Sira con una mirada fría y calculadora. Sira, dijo con voz plana y sin emoción, «Te dejaron morir. ¿Por qué has regresado?» Sira tragó saliva con fuerza, su boca repentinamente seca. Había esperado esto, la frialdad, el rechazo, pero aún así dolía. Enderezó la espalda y lo miró a los ojos, su voz firme. «He venido a... Te lo advierto», dijo firmemente. «Hay un campamento de esclavistas más allá de la cresta gris. Han estado capturando a nuestra gente, San y otros, lo he visto con mis propios ojos». El guerrero entrecerró los ojos. Su expresión se endureció. «Esclavistas. Esperas que creamos las palabras de un paria. Alguien demasiado débil para sobrevivir entre nosotros». Antes de que Sira pudiera responder, Jonas dio un paso adelante, su voz serena pero autoritaria. «Shek dice la verdad. Hemos reunido pruebas, grabaciones del campamento, los prisioneros, los mercenarios que los protegen. Se están preparando para sacar a los cautivos del mundo. Si no actúas ahora, tu gente se perderá». El guerrero volvió su mirada fría hacia Jonas. Su labio se curvó con desdén. «Un humano. Traes a un humano a nuestras tierras y esperas que confiemos en sus palabras. ¿Crees que nos inclinaremos ante la voluntad de los forasteros?» El corazón de Sira se hundió. Había temido este miedo, que su orgullo lo cegaría a la verdad, pero no podía rendirse. No ahora. Avanzó. Su voz se alzó con convicción. «¡Escúchame!», gritó. Voz, haciendo eco en todo el campamento. «Sé que piensas que soy débil, que ya no pertenezco aquí, pero he visto lo que viene y... Te digo la verdad, si no actúas, somos personas, tu gente será secuestrada, serán vendidas como esclavas en toda la galaxia y nunca los volveremos a ver. ¿Es eso lo que quieres? Perder todo porque fuiste demasiado orgulloso para escuchar sus...» Palabras quedaron suspendidas en el aire. El campamento quedó en silencio mientras los guerreros intercambiaban miradas. Por un momento pareció que su súplica había caído en oídos sordos, pero luego desde la parte de atrás de la multitud, un anciano San dio un paso adelante. Su rostro estaba marcado por la edad. Sus ojos eran sabios y agudos. Era uno de los líderes tribales. Una figura respetada cuya palabra tenía peso entre los San. «Muéstrenos esta evidencia», dijo el anciano. En voz baja su voz atravesó la tensión. Jonas no perdió tiempo, sacó el dispositivo de grabación y reprodujo las imágenes que habían reunido del campamento de esclavistas. Los guerreros observaron en silencio mientras las imágenes parpadeaban ante ellos, los guardias, los prisioneros, la nave preparándose para llevárselos, ancianos. La expresión se oscureció cuando la verdad de la situación se hizo innegable. «Esto es peor de lo que temía», murmuró el anciano. Se volvió hacia el guerrero que se había enfrentado a Sira. «Prepara a los guerreros. No podemos permitir que esto siga así». El guerrero dudó, todavía visiblemente desconfiado de Sira y Jonas, pero asintió con la cabeza con reticencia y se movió para organizar las fuerzas de la tribu. Sira sintió una oleada de alivio que la invadió, aunque estaba teñida por el peso de lo que estaba por venir. Esto era solo el comienzo. Habían convencido a los San de actuar, pero ahora tenían que enfrentar a los esclavistas de frente mientras los guerreros se preparaban para la batalla. Sira se encontró parada sola en el borde del campamento, mirando hacia el desierto. Jonas se acercó a ella. Su mano descansaba sobre su hombro. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Los convenciste». Sira negó con la cabeza. «Aún no ha terminado. Aún tenemos que liberar a los prisioneros». Jonas asintió con la cabeza.
Tienes razón, pero has dado el primer paso. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hubiera hecho. Sira lo miró con expresión seria. No podría haberlo hecho. Sin ti, Jonas, sonrió levemente. Estamos juntos en esto ahora, niño, para cuando los guerreros San estaban listos, el sol comenzaba a ponerse arrojando un resplandor naranja. A través del desierto, se movían rápidamente sus movimientos precisos y disciplinados, mientras seguían el camino que Jonas y Sira habían tomado de regreso a la cresta gris. Jonas y Sira lo siguieron liderando el camino hacia el campamento de esclavistas, mientras se acercaban a la cresta. Jonas sacó el escáner nuevamente para verificar cualquier signo de movimiento. Todavía están allí, él confirmó. Pero no tenemos mucho tiempo. La nave se está preparando para despegar. Los guerreros San se dispersaron posicionándose. A lo largo de los acantilados que dominaban el campamento, Sira se agachó junto a Jonas. Su corazón se aceleró mientras miraba. A los esclavistas de abajo, ajenos al ataque que estaba a punto de venir, necesitamos eliminar sus comunicaciones primero, susurró Jonas. Si piden refuerzos, hemos terminado. Sira asintió con su mente enfocada en la tarea por delante. Nunca había peleado había luchado antes, pero sabía que no había vuelta atrás ahora. Su gente contaba con ella y no podía permitirse el lujo de fallar ante una señal del anciano sobre el que descendieron los guerreros San. El campamento, con una precisión letal y veloz, tomó a los guardias desprevenidos. Sus armas no eran rival para la velocidad y la fuerza de los Zeta. En cuestión de minutos, el campamento de esclavistas estaba en caos. Los mercenarios luchaban por defenderse mientras los San atravesaban sus filas. Sira y Jonas se movieron rápidamente hacia el centro de mando de la nave, donde se encontraba el conjunto de comunicaciones de los esclavistas. Tuvieron que desactivarlo antes de que los esclavistas pudieran pedir ayuda. Cuando llegaron a la puerta, un guardia mercenario los vio y levantó su arma, pero Jonas fue más rápido. Con un tiro bien dirigido, derribó al guardia y despejó el camino hacia el interior del centro de mando. Los esclavistas estaban tratando frenéticamente de enviar una señal de socorro, pero Jonas y Sira estaban listos. Irrumpieron en la habitación, eliminaron a los guardias restantes y desactivaron el conjunto de comunicaciones antes de que la señal pudiera enviarse al exterior. La batalla estaba furiosa, pero los San estaban ganando uno por uno. Los esclavistas fueron derrotados y los prisioneros fueron liberados de sus jaulas. El corazón de Sira se hinchó de orgullo mientras observaba a la gente recupera su libertad. Sus cadenas se rompieron cuando el último de los esclavistas fue derrotado. El anciano se acercó a Sira, su expresión solemne. Hoy le has hecho un gran servicio a tu gente, dijo. Ya no eres una paria, eres una de nosotros. De nuevo, Sira sintió lágrimas brotar de sus ojos, pero las contuvo. Esto era por lo que había luchado, no solo por su propia redención, sino por el futuro de su gente. Mientras el sol se ponía sobre el desierto, los San reunieron a sus parientes liberados y comenzaron el largo viaje a casa. Jonas y Sira se quedaron juntos al borde del campamento, observando cómo los últimos prisioneros eran llevados a un lugar seguro. Tú cambiaste su destino, dijo Jonas en voz baja. Sira asintió con la cabeza, su corazón lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no, dijo. Suavemente lo hicimos.